antes de iniciar esta santa celebración, entonces vamos a hablar de las dos historias de Navidad, las cuales tenemos en la Biblia. Sabemos que en la Biblia hay 4 evangelios, hay 4 historias de Jesús en la Biblia. ¿Cómo se llaman los 4 evangelios en la Biblia? Son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la pregunta. ¿Hablan los 4 evangelios del nacimiento de Jesús? Pues primero, ¿en cuál orden fueron escritos los evangelios de hoy? ¿Fue San Mateo el primer evangelio? ¿Escribió él el primer evangelio? Sabemos que el evangelio de San Marcos fue el primer evangelio del Nuevo Testamento. Es decir, que se escribió San Marcos antes del evangelio de San Mateo. Entonces, en el primer evangelio de la Biblia, en San Marcos, la pregunta es, si habla San Marcos del nacimiento de Jesús, ¿habla San Marcos del nacimiento de Jesús? San Marcos no dice nada, ni una palabra del nacimiento de Jesús. ¿Cómo empieza el evangelio de San Marcos? Como oímos hace 2 años, empieza el evangelio de San Marcos con el bautizo de Jesús. Lean sus Biblias. El Evangelio de San Marcos en la Biblia, el Evangelio empieza no con el nacimiento de Jesús, sino con el bautizo de Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado por San Juan Bautista? Tenía como 30 años. Así que empezó el Evangelio de San Marcos cuando Jesús tenía como 30 años. Imagino que después de escuchar esa historia, después de oír esa historia, la gente tenía varias preguntas, como de cómo empieza con la historia de Jesús cuando él tenía 30 años, ¿qué pasó antes de eso? ¿Era algo especial de Jesús o no? ¿Había algo especial? Porque después se escribió San Marcos primero, y después los evangelios de San Mateo y de San Lucas, y finalmente el último evangelio era el evangelio de San Juan. Qué interesante que en San Marcos no tenemos nada del nacimiento de Jesús, tampoco en San Juan. San Juan empieza su evangelio diciendo, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo con una V mayúscula, ¿verdad? Que el Verbo era Jesús, el Hijo de Dios. Y de cómo es que dice en el versículo número 14, de cómo es que se hizo carne. Y el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne en Jesús. Y eso es todo. Se llama la encarnación del Hijo de Dios. Eso es todo lo que dice el Evangelio de San Juan. Quiere decir entonces que San Marcos no dice nada de la niñez o del nacimiento de Jesús, no dice nada. San Juan nada más nos dice que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en Jesús, en la encarnación. Entonces, los evangelios que sí hablan del nacimiento de Jesús son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Lucas. El reto es que los dos tienen 2 historias distintas, diferentes del nacimiento de Jesús. Y es por eso que aquí entonces tenemos nuestro nacimiento. Todos tenemos un nacimiento en la casa o vemos un nacimiento en la iglesia. Por ejemplo, aquí bajo del árbol tenemos nuestro nacimiento. Es una escena, es como un juego que tiene José y María, el niñito Jesús en el pesebre. Varias veces tiene ángeles y pastores, los reyes magos, una estrella, etc. Entonces, tienen 2 historias distintas y es por eso que tenemos 2 colores aquí en nuestro nacimiento, para poder mostrarnos la diferencia entre el Evangelio de Lucas, lo que está en el color rosado, y el Evangelio de San Mateo, todo lo que tenemos en el color azul. ¿Listos? Porque en el nacimiento que tienes en la casa tenemos figuras de 2 historias distintas. Vamos a empezar
José y María. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que María y José son de dos colores distintos, ¿verdad? Porque dijimos que el color azul es el color de San Mateo hoy, y cómo es que el color rosado es el color de San Lucas. En el Evangelio de San Mateo, entonces, San Mateo tiene su enfoca más en San José. Cuando el ángel del Señor visita a nosotros, ¿a quién visita? El ángel visita a San José. Ese es el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Lucas, ¿qué pasa en el Evangelio de San Lucas? ¿Aparece el ángel a San José? No. En San Lucas, recordamos que San Lucas era un evangelio que tenía un lugar especial para las mujeres y para los pobres y para los marginados. Entonces, como era más para las mujeres, el ángel le aparece a una mujer, María, la Virgen María. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, el ángel aparece a José y él es el héroe. Y en el Evangelio de San Lucas, el ángel aparece a María. Y ella entonces es el enfoque del Evangelio de San Lucas. Qué interesante. José, en el Evangelio de San Mateo escribió su Evangelio tratando de convencernos de cómo es que Jesús era el Mesías. Como es que tenemos el Antiguo Testamento, Jesús entonces era el nuevo Moisés. Moisés nos rescató de la esclavitud en Egipto. ¿Quién nos puso en Egipto? ¿Por qué estábamos en Egipto? A causa de un hombre que se llamaba José. José, entonces, San José es el esposo de María, pero también José era otra persona en el Antiguo Testamento, la persona que nos trajo al Egipto. Entonces, San José era como el nuevo José del Antiguo Testamento. José en el Antiguo Testamento nos dirigió a Egipto. ¿Qué hace San José en el Evangelio de San Mateo? Trae a la Virgen María y a Jesús. ¿A dónde? A Egipto también. Así que vemos esa diferencia. Ahora entonces, ¿en dónde nace Jesús? Según San Lucas, recordamos que San Lucas escribió para las mujeres, los pobres, etc. Entonces, para San Lucas, vemos cómo es que Jesús nace en un pesebre. Es decir, ellos eran tan pobres, José y María, que no podían encontrar un lugar donde tener a Jesús, y él nació en un pesebre, en un lugar en donde comían los animales. Qué interesante entonces, porque en el Evangelio de San Mateo, el segundo capítulo, dice algo de un pesebre. San Mateo no nos dice nada de un pesebre. De hecho, habla de cómo es que los tres reyes magos no llegaron al pesebre, dice que llegaron a la casa en donde estaban ellos. Qué interesante. Otra diferencia entre las dos historias de Navidad, de cómo es que los reyes magos llegaron a la casa de José y María, y cómo es que San Lucas habla del pesebre y de cómo es que no había posada para San José y la Virgen María. Otra diferencia, entonces, de cómo es que en el Evangelio de San Mateo está escribiendo su Evangelio a los judíos y está tratando de convencer a los judíos de cómo es que llegó el Mesías en la persona de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí los tres reyes magos. ¿De qué evangelio son los reyes magos? Son del Evangelio de San Mateo. Qué interesante entonces, porque en San Mateo, entonces, ¿cómo es que ellos no eran judíos, pero sí reconocieron al Mesías? ¿Me explico? Así que entonces, los reyes magos, ¿de cuál historia vienen ellos? ¿Del Evangelio de San Lucas? No. Ellos vienen entonces del Evangelio de San Mateo. Qué interesante, desde cómo es que traemos cosas de San Mateo y cosas de San Lucas y ponemos todo junto en la misma historia del nacimiento de Jesús. San Mateo entonces también habla de la estrella
la historia de la estrella que apareció sobre Belén. Entonces, es una historia de San Mateo. No aparece la estrella en San Lucas. San Lucas habla de pastores y de ángeles, pero no nos dice nada de los Reyes Magos o de la estrella. Entonces, habíamos hablado en San Lucas tenemos los ángeles y los pastores. Así que si tenemos ángeles y pastores en nuestro nacimiento, ¿de cuál evangelio viene? ¿De San Mateo? No, de San Lucas. Qué interesante, porque San Lucas está refiriendo a los pobres. Entonces, ¿a quién van a aparecer los ángeles? ¿A los ricos? ¿A los líderes religiosos de esa época? No, aparecen a los más pobres, a los pastores. Así que tenemos dos historias muy distintas, muy diferentes en los evangelios de San Mateo y en San Lucas. Y en esta época de Navidad, entonces, cuando vemos a los nacimientos, si encuentras un nacimiento con reyes magos y pastores, son de dos historias distintas. Si encuentran historias de una estrella o historias de ángeles, son de dos historias distintas. Así que es importante reconocer las diferencias entre las dos historias que tenemos del nacimiento de Jesús. San Marcos y San Juan no nos dan nada de detalles, son los evangelios de San Mateo y San Lucas que hablan del nacimiento de Jesús, el cual vamos a celebrar en